objetivo del ojo es el cristalino, que tiene un poder aproximadamente de 20 dioptrías de poder. Un cristalino de bajo poder es un cristalino, por ejemplo, en un miope, ¿no? Un miope generalmente tiene cristalinos de bajo poder. En cambio, un hipermétrope tiene cristalinos con alto poder. Y aproximadamente entre 20 y 21 son los cristalinos, entre comillas, normales, que tienen ese poder. Anatómicamente es un órgano biconvexo, anatómicamente transparente, avascular y que no tiene inervación. O sea, a diferencia de la córnea, no está inervado el cristalino, ¿no? Divide al ojo en su órgano biconvexo, ¿no? En su forma natural, y divide al ojo en dos compartimentos o segmentos, ¿no es cierto? Este sería el cristalino. Por delante es el segmento anterior y por detrás el segmento posterior. Pero básicamente el cristalino hacia adelante tiene el segmento anterior que tiene a su vez dos cámaras. La cámara posterior entre el cristalino y el iris, y la cámara anterior entre el iris y la córnea. Cámara anterior, cámara posterior. Por detrás del cristalino tenemos el humor vítreo, también tenemos la esclera, gran parte de la esclera, ¿no es cierto? Toda la coroides y toda la retina, y el vítreo se denomina segmento posterior. Entonces el cristalino divide el ojo en dos segmentos. Se compone por 65%, menos cantidad, la córnea tiene 78, ¿no? Acá 65% de agua, y el 35% son proteínas específicas, alfa, beta, gamma, que son proteínas solamente del cristalino, no hay en otro lugar, y algunos minerales. El metabolismo del cristalino se obtiene por las vías anaerobias del metabolismo de la glucosa, de la glucosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, cualquier alteración del metabolismo acá de la glucosa va a alterar al metabolismo del cristalino. Ejemplo típico del diabético, ¿no? Entonces, el diabético puede tener alteraciones cristalinas, son vías anaerobias. Embriológicamente es un derivado ectodérmico. Acá tenemos las etapas de formación de un cristalino normal, derivado ectodérmico. Acá se hace una placa o placoda, una pequeña fosa, una vesícula, precoz y tardía, porque la tardía tiene migración de este epitelio. Este epitelio posterior es el que va a formar todo el segmento posterior del globo ocular después, posteriormente, a partir de la semana 12 a 14 intraútero. Por eso es que el cristalino tiene solamente epitelio adelante, no atrás, solamente adelante. Porque embriológicamente el epitelio posterior forma una túnica vascular, o sea, una arteriola, la cual es la que lleva los elementos sanguíneos y es el que va, digamos, a formar todo el segmento posterior del globo ocular. Esta túnica vascular forma una arteria llamada hialoidea. Esta arteria hialoidea se cierra en el nacimiento, por diferencia de presiones se va cerrando, y obviamente ya en un recién nacido normal no va a haber ninguna remanente. Pero algunos pacientes tienen remanente de esta arteria hialoidea, que es una, digamos, pequeña sección fibrosa llamada conducto de Cloquet. Entonces, algunos pacientes van a tener el conducto de Cloquet todavía con una remanencia de esta arteria hialoidea que no se cierra completamente al momento que uno nace, ¿no? Entonces, el cristalino derivado ectodérmico y tiene un epitelio solamente adelante, atrás no lo tiene. Entonces, histológicamente tiene las siguientes partes: una cápsula anterior y posterior bastante delgada, máximo 10 micras de grosor, está formada por colágeno tipo 4, es elástica, por eso el cristalino puede cambiar de forma. El epitelio solamente es una anterior, una sola capa de células que son metabólicamente muy activas en sus vías anaerobias para brindar metabolismo a todo el cristalino. A su vez está formado por las fibras. El epitelio puede producir nuevas fibras cuando uno nace, entonces las fibras se van acumulando, se van condensando y van formando tres estructuras: la corteza, el epinúcleo y el núcleo. Y estas fibras están dispuestas, son prismas hexagonales, son fibras de forma de prismas hexagonales, unidas por un segmento similar al segmento de la córnea. Por eso el cristalino es transparente, porque estas fibras están unidas concéntricamente por la presencia de un segmento también similar al segmento de la córnea. Estas fibras son como prismas hexagonales, como ven acá, están unidas con un segmento y están dispuestas en forma radiada como capas de una cebolla, así más o menos similarmente, en forma de capas concéntricas, y determinan la sutura anterior y la estructura posterior con esta unión de estas fibras. Entonces, el cristalino tiene estas características típicas, ¿no? Que tiene estas fibras dispuestas así, determinando una corteza, donde están menos densas, el epinúcleo que está por encima y el núcleo mismo, que sí, que son fibras muy densas, ¿no?
fibras del núcleo sí son bastante densas y son 3 estructuras anatómicas diferenciadas. Por eso es importante saber la anatomía para poder hacer la cirugía, porque uno tiene que saber que existe un epinúcleo, un núcleo y un núcleo y una corteza que tenemos que diferenciar en el momento de operar un cristalino. ¿Cuál es la fisiología? Básicamente el cristalino funciona acomodando, es decir, produce la acomodación. ¿Qué es la acomodación? Es la capacidad que tiene el cristalino ¿de qué? De cambiar de forma. Cambia de forma y enfoca. ¿Qué enfoca? El objeto que queremos ver en la retina, básicamente en donde, en la mácula, que es el área de visión central. Entonces, este esquema muestra básicamente lo que es una acomodación, ¿no? La imagen se forma en la retina en forma invertida. El cristalino es el que enfoca, cambia de forma. ¿Y cómo lo hace? Está suspendido relacionado al cuerpo ciliar. Esta zona se llama cuerpo ciliar, es parte de la uvea, y está suspendido relacionado con el cristalino por estos elementos llamados zónulos, que son fibras. Entonces el cristalino cambia de forma, hace que estos músculos internos que se encuentran acá, que son los músculos de la acomodación, se contraigan. Al contraerse hace que el cristalino cambie de forma y enfoque. Al final la acomodación es un fenómeno fisiológico que puede ser amplio cuando uno nace, ¿no? Hay muchas dioptrías de capacidad de acomodación, pero a medida que uno avance le da disminuyendo la capacidad de acomodación. Por ejemplo, a los 40 años o más ya la persona tiene una dificultad en la acomodación de los objetos cercanos. Estos objetos de 30, 40, 50 centímetros que no se enfocan se denominan presbicia. En pacientes que no tienen defecto refractivo anterior y que a partir de la edad de 40 o 50 años comienzan a tener dificultades en el enfoque de objetos cercanos. Esto es causado justamente por la pérdida de esta acomodación que hace el cristalino. Eso sucede en pacientes con, digamos, con presbicia. En cambio, los miopes, por ejemplo, no tienen una buena capacidad de acomodación de inicio. El hipermétrope sí tiene muy buena acomodación. Los niños, sobre todo, también con un gran poder de acomodación. Este es un cristalino ecográficamente normal para que vean cómo está aquí el cristalino con su epitelio anterior, sus cápsulas, el epitelio algo más grueso acá y totalmente transparente. Este es un cristalino opaco, o sea, una opacificación o catarata para que vean cómo está la corteza opacificada, ¿no? Tanto la corteza anterior como la posterior, el núcleo está bien, acá su epitelio, pero acá hay una opacificación de la corteza. Miramos técnicamente una catarata de corteza o cortical. La patología del cristalino se divide en formación, de tamaño y forma, y de posición. Deformación es cuando no se forma bien, ¿no? Ausencia congénita del cristalino o afaquia. Afaquia, afaco en griego significa lente, a significa signo, sin cristalino. Ausencia por degeneración, o sea, un cristalino que se reabsorbe o se degenera, y un coloboma. En este caso es una formación en parte. Coloboma es cuando todo el cristalino está bien formado, pero hay una parte pequeña que falta, es una coloboma. Luego tenemos las anomalías de tamaño, cristalinos pequeños y esféricos, o sea que no son biconvexos y son pequeños, síndrome de Marchesani. Lenticono, curvatura anterior muy pronunciada, o sea, mucha curva hacia adelante, síndrome de Alport. Son pacientes que tienen la curvatura del cristalino muy hacia adelante, este es un síndrome de Marchesani, cristalinos pequeños y esféricos. De Alport, una curvatura anterior muy pronunciada del cristalino hacia adelante con defectos en el fondo de ojo, lesiones blanquecinas, síndrome de Alport. Y el síndrome de Lowe es cuando tiene la curvatura posterior muy pronunciada, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? En esta ecografía, un cristalino muy curvado hacia atrás. Es una ecografía de cemento anterior, o biomicroscopía, ultrabiomicroscopía. Acá ven el cristalino con una curvatura posterior muy pronunciada. Lenticono posterior o síndrome de Lowe. Las anomalías de posición son cristalinos bien formados, con buen tamaño, pero mal posicionados. En este caso, la imagen del sol saliente o sunrise, o sea, el sol que está aparentemente hacia arriba, este es un síndrome de Marfan. Este es un artefacto, o sea, el cristalino acá está hacia arriba, ¿no? Luxado hacia arriba. Síndrome de Marfan, imagen en sunrise. Imagen en sunset o homocistinuria, en este caso un paciente, este es un artefacto con cristalino hacia abajo, ¿no? Homocistinuria, cristalino hacia abajo o homocistinuria, cristalino hacia arriba, cristalino hacia abajo, síndrome de, en este caso Marfan, y acá homocistinuria. Y el de Ver Marchesani, llamado así porque es un luxado totalmente hacia adelante. Luego tenemos una patología de miscelánea, ¿no? Luego de las anomalías de tamaño y forma, o sea, las congénitas, antes de ingresar a la patología que es la más frecuente, que es la catarata.
La exfoliación, ¿qué cosa es? Es una pérdida de ¿qué? De las células del cristalino. ¿Dónde están las células del cristalino? Que tiene un epitelio, es el epitelio anterior. Entonces, digamos, hablamos de exfoliación cuando es el epitelio anterior, es el que se pierde, ¿no es cierto? Son pacientes que tienen generalmente la cápsula anterior rota. O sea, hay una ruptura de la cápsula anterior y por ahí salen las células del epitelio anterior y se depositan en el borde pupilar produciendo lesiones blanquecinas en todo el borde pupilar. La exfoliación es similar a la exfoliación, o sea, son células blanquecinas en el borde pupilar, pero provenientes de la zónula, ya no del epitelio. De la diferencia es que la exfoliación es de las células del cristalino y la zónula, la célula de exfoliación ya no son del mismo cristalino, sino de la zónula, sino que se producen de una misma forma, ¿no? Son lesiones como copos de nieve blanquecinas alrededor de la pupila. El cristalino también se inflama, uveitis facogénica, también se produce por glaucoma. O sea, posteriormente, como un cristalino puede producir básicamente una obstrucción y un aumento de presión ocular, o sea, un glaucoma. Entonces, la catarata es la patología más frecuente, es la opacidad del cristalino, es la primera causa de ceguera a nivel del Perú y todavía del mundo sigue siendo la primera causa de ceguera, las cataratas. La etiopatogenia de la opacificación de un cristalino es la hidroxiaglutinación de las proteínas. O sea, las proteínas alfa, beta y gamma, que son específicas, se aglutinan, se hidrolizan, se llena de agua, entonces ¿no? se degenera y eso ocasiona una opacificación de estas proteínas y proporcionalmente entonces el cristalino sufre esta patología, una catarata, ¿no? Opacificación del cristalino. Esto se denomina leucocoria. Este signo de pupila blanca es leucocoria. Leucocoria, una pupila blanca. Muchas veces preguntan en los slides, así, es un niño con leucocoria. O sea, los niños vamos a ver cuáles son las características de una leucocoria en un recién nacido. Vamos a hacer los diagnósticos que pueden ser en los pacientes. ¿Cómo se clasifican las cataratas según su morfología y etiología? La clasificación morfológica es clasificación básicamente académica, ¿no? Para ver si está la corteza, el núcleo, el epinúcleo tapado, detrás de la cápsula, delante de la cápsula, etcétera, etcétera, o la sutura. Pero básicamente la clasificación más importante es la etiológica, que divide las cataratas en congénitas, ahí hablamos de la leucocoria en un recién nacido, y las adquiridas. Esta es una clasificación académica, ¿no? Básicamente las cataratas por su localización. De acuerdo a la parte anatómica e histológica que estaba ocurrido ahí, ¿no? Esta es una catarata de sutura, una de corteza, solamente la corteza, una del núcleo, que son cataratas por la ubicación. La clasificación más usada es la clasificación clínica, ¿no es cierto?, que divide las cataratas en congénitas y adquiridas. En el caso de las congénitas, la más frecuente, la rubiola, o sea, de infecciones maternas. En general, la causa más frecuente de una catarata congénita es la rubiola. Luego tenemos las metabólicas, los defectos cromosómicos como el Down, la anomalía de Titre que le decía que está relacionada, y los traumatismos durante el parto. Esto en realidad, el recién nacido está normal, pero es una mala atención del parto vaginal, hace que compriman el globo ocular y por traumatismo desorganicen las fibras, ocurre una ruptura y una catarata de tipo, digamos, traumática en el parto, ¿no? En realidad esto de acá podríamos decir que es una catarata traumática, pero en el parto. No es una verdadera congénita, pero en un recién nacido puede presentarse. Se clasifican según su morfología en anteriores, centrales, posteriores y difusas o membranosas, que son las más frecuentes, las más, digamos, importantes, las membranosas, porque son en toda la superficie, ¿no? Diagnóstico diferencial, sigamos, leucocoria, o sea, un recién nacido con pupila blanca o leucocoria, ¿cuál es la causa más frecuente? Catarata. Si es un prematuro, retinopatía de la prematuridad. Si no es prematuro, catarata. Y segunda causa, retinoblastoma, que es el tumor de la infancia más frecuente. Entonces, tenemos un slide, un recién nacido con pupila blanca, lo primero que empezar es la catarata congénita. No hay otra. Y si no, es un recién nacido no prematuro, retinoblastoma. Ahí son las dos causas más importantes. Luego el tratamiento es quirúrgico. Toda catarata se tiene que operar. Y se tiene que operar con mucho cuidado porque hay mucha inflamación. Las cataratas membranosas son muy inflamatorias. El recién nacido o el paciente pequeño tiene que ser operado con antiinflamatorios, hay que hacer capsulotomías posteriores, una serie de técnicas para evitar la inflamación y la complicación. La catarata congénita, nuclear básicamente, núcleo bien clasificado, una membranosa, o
son las más frecuentes, las más importantes de las cataratas de tipo congénita, las cataratas membranosas. Aquí la técnica tiene que ser bastante cuidado, como les decía, con muchos antiinflamatorios para evitar que la inflamación, digamos, complique la cirugía, ¿no? Y este es un RB, o sea, un retinoblastoma. Porque hay presencia de acá de vasos, ¿no? O sea, muy similar, uno ve una leucocoria en un recién nacido y lo que tiene es un retinoblastoma. Entonces hay que tener cuidado con esto porque es un tumor maligno. Es un tumor maligno. Las adquiridas están las etiologías, la más frecuente, ya les decía, la senil. La segunda más frecuente es la metabólica, o sea, el diabético, por ejemplo, un hipertiroidismo también. Pero básicamente la más frecuente de todas las adquiridas es la senil. Es la que diariamente tenemos pacientes. Es el segundo motivo de consulta en los servicios de oftalmología. El primer motivo, ¿cuál es? Los trastornos de la refracción. El segundo son las cataratas. Acá tenemos cómo se clasifican en metabólicas, tóxicas, traumáticas o seniles, ¿no? Las seniles son las más frecuentes, es la que operamos con mayor frecuencia, se dividen en leves, moderadas, severas o maduras y las hipermaduras o hiperseveras, que se pueden dividir en dos. Acá hay dos, la nigra o negra, que es cuando esta catarata, digamos, no es hinchada, no se hincha, y la intumescente o hinchada, que sí se llama blanca. La catarata negra es una hipermadura en la cual se condensa todo y se seca. En cambio, la catarata húmeda es una catarata blanca, blanquecina o lechosa, porque la catarata se desmatiza, es cristalina. Hay dos tipos entonces de cataratas seniles por la hipermadurez. Normalmente una catarata senil es quirúrgica, apenas se diagnostica. Pero en el caso de las leves, por ejemplo, si todavía mantiene una buena huesa visual, se puede diferir la cirugía. Pero en realidad, teniendo la catarata diagnosticada, tenemos que operarla para evitar que avance, porque siempre va a madurar y va a avanzar hacia la madurez, de todas maneras. La diabetes produce opacificaciones subcapsulares posteriores. Los diabéticos, normalmente, ¿dónde se opacifica el cristalino? Delante de la cápsula posterior, o sea, subcapsular, así se denomina, subcapsular posterior, son las cataratas metabólicas, son las segundas más frecuentes. Primero, el paciente diabético hay que controlarle la glucosa, si no, ¿cómo lo vas a operar? Tiene que estar con la glucosa controlada, menos de 110, para poderlo operar. Caso contrario, va a desarrollar complicaciones a mediano y largo plazo. Entonces, todas estas son causas, hay también las corticoides, el uso y abuso de un corticoide. El corticoide produce desorganización de las proteínas, el cristalino, entonces produce opacificación. Los mióticos como la pilocarpina también, etcétera, etcétera. El tratamiento es quirúrgico, catarata diagnosticada debe ser operada. Acá están las técnicas. Actualmente la técnica más usada es la facoemulsificación, ¿no es cierto? Utilizando una máquina que se llama el ultrasonido. El ultrasonido justamente va a ser importante para emulsificar, es decir, sacar el cristalino, pero no todo. Dejamos la cápsula posterior intacta, la posterior, ¿no es cierto? Parte de la cápsula anterior como un saco o bolsa capsular, donde ahí va un lente intraocular. La extracapsular es una técnica manual que todavía sigue usándose en muchos sitios, sobre todo si las cataratas son muy hipermaduras, es mejor sacarlas con instrumento y en forma manual. Pero digamos, la base teórica es la misma, ¿no? Se saca todo el cristalino dejando la cápsula posterior intacta y parte del anterior como una bolsa o saco donde va el lente intraocular. Puede ser la técnica simple o combinada cuando queremos operar, por ejemplo, glaucoma, no solamente catarata. Y la complicación más severa es la endoftalmitis. La complicación más severa de una cirugía de cristalino de catarata básicamente es la infección. Y la infección intraocular se llama endoftalmitis. Y necesita un tratamiento, un régimen especial para poder prevenirla, ¿no? La mejor prevención de la endoftalmitis no es los antibióticos, es el uso de yodo povidona. ¿No es cierto? Yodo povidona entre el 2 al 5%. Distilan en el saco antes de operar, es el mejor método para prevenir una endoftalmitis. Mejor que cualquier antibiótico. Eso está descrito hace muchos años en la Academia Americana y nosotros hemos visto en nuestra realidad, y efectivamente la yodopovidona, desde que hemos usado, no tenemos endoftalmitis. Hace algunos años todavía usábamos antibióticos, quinolonas, etc. Gentamicina en algunos casos inyectables, pero a vez en cuando había endoftalmitis. Pero desde que usamos yodopovidona ya se ha reducido a cero, ¿no? Cero complicaciones por infección. Ahí tenemos cataratas tóxicas por rayos UV, rayos X. Cataratas traumáticas, en este caso por una herida corneoescleral. También el trauma ocular produce cataratas y son complicadas.
negra o nigra, parecería que solo acá, pero en realidad toda la catarata está seca, catarata negra o nigra, hipermadura, catarata uveítica o inflamatoria. Sinequias está adherida a la pupila, no dilata bien, está pegada porque este ojo se inflamó. Es una inflamación secundaria internamente causada por un virus, y este virus obviamente ocasionó estas sinequias o secciones anteriores, un paciente VIH positivo. Aquí, por ejemplo, el tratamiento no solamente es la extracción de catarata, sino un tratamiento de seguimiento a mediano y largo plazo para evitar la complicación. Entonces, la cirugía consiste en el retiro de todo acá, cápsula anterior parte, la cápsula anterior, luego sale la corteza, el epinúcleo y el núcleo, queda aquí la cápsula posterior intacta y parte de la anterior se denomina saco o bolsa capsular, y aquí va el lente intraocular. Antiguamente no teníamos lente intraocular anterior, sino en cámara anterior, no en cámara posterior, y tenían estas alternativas, pero actualmente el lente va acá, dentro de la bolsa o saco capsular. Mediante el examen llamado biometría podemos saber qué potencia del lente tiene el paciente. Lo mandamos a hacer su biometría y nos viene el informe, 20, 20.5, 21, etcétera, etcétera. Esa potencia va acá. El lente puede ser fijo, o sea, se llama lente monofocal porque tiene un solo foco. Algunos ponen bifocales, monofocales, multifocales, una serie de complicaciones. Pero básicamente lo importante es que el paciente tiene que, aparte de ver mejor, ver bien. O sea, buena calidad de visión, no solamente ver 20/20, inclusive algunos pacientes no se conforman con ver 20/20, quieren ver su calidad de visión cuando eran jóvenes. No es igual completamente, pero con lente intraocular multifocal en algo podemos solucionar el problema, ¿no? Que puedan ver de lejos y cerca. Si entra con un monofocal, van a tener que necesitar lentes probablemente de cerca como un adicional. Estos pacientes de volteo se ven así los pacientes, ¿no? Con sus lentes aquí bastante gruesos porque no tenían intraocular. Estas son cirugías manuales extracapsulares para ver algunas complicaciones. Este paciente, por ejemplo, se le rompió los puntos. Son puntos de nylon 10 ceros, son 5 puntos en una incisión córneo-escleral para una cirugía extracapsular, o sea, es decir, extracción de cristalino como instrumento. Y acá ha habido una, digamos, ruptura del punto con inflamación. Aquí, por ejemplo, hay una dehiscencia de vía operatoria, puntos cruz. A veces se utilizaba así, pero es mejor hacer puntos separados y seguidos, ¿no? Si no va a haber una eventuación. Y acá hay un difema, ¿no? O sea, la sangre en cámara anterior también se puede presentar porque hay un sangrado acá que no se controló. Los puntos están bien colocados en una cirugía extracapsular, pero ha habido una hemorragia dentro del ojo. Aquí se resuelve entrando sala a aspirar esta hemorragia. Si dejamos demorar mucho tiempo, se va a impregnar la córnea. De la hemoglobina, de la sangre, va a impregnar la córnea y la va a teñir, y eso ya no se puede sacar, lamentablemente. ¿Alguna pregunta con respecto al cristalino? ¿Alguna duda? Sí. Ambos. Sí, ambos causan, esa es la diferencia. Ambos por diversos mecanismos pueden causar una catarata. Tanto el hipotiroidismo es más frecuente, pero también hipotiroidismo también causa. La hipoglicemia también en algunos pacientes, ¿no? Pero más es el hipertiroidismo. Ambos pueden causar.